días, tardes, noches. Les doy mi más cálida bienvenida donde quiera que estén. Y mi agradecimiento, claro está, por estar presentes. Vamos a continuar. Este video más que nada es para aportar algunos detalles, algunos puntos que por una cuestión de extensión no pude hacer en el video anterior. Así que vamos a comenzar. Habíamos dicho que la escala mayor contaba con todos los aspectos generales, básicos, que hacían al sistema tonal. Que básicamente era ese juego de tensión y reposo que se daba entre la tónica y grados afines, y la tensión que le vamos a encontrar principalmente dentro del dominante. El esquema que vemos acá lo podemos adaptar a lo que es la escala mayor, donde vemos que tanto el dominante como la tónica se encuentran dentro de la escala, y donde vemos que el dominante siempre tiende a resolver sobre la fundamental o la tónica. A su vez habíamos visto en el video anterior que este tipo de relación, este juego de tensión y reposo, lo podíamos replicar sobre cada uno de los grados secundarios a través de lo que conocimos como dominantes secundarios. Podríamos tomar como objetivo ir al cuarto, como vemos acá, partiendo del primero, siempre y cuando hagamos la alteración pertinente para poder mantener la estructura del acorde dominante. También podríamos ir al quinto, al sexto, como así también podríamos ir al segundo, o incluso al tercero, donde en este caso en particular no tendríamos que alterar una sola, sino dos notas para poder conservar esta estructura del acorde dominante. Si nosotros, por ejemplo, armamos una progresión como acá, partiendo del primero, para ir al segundo, en el segundo compás, donde se va a formar una progresión segundo-quinto, fíjense que tanto en el caso del dominante secundario como del dominante primario, por lo general, lo ideal, si el ritmo armónico lo permite, ya sea porque es de 2 acordes por compás, lo ideal es que los acordes dominantes siempre estén en la parte débil del compás, como vemos aquí. De esta manera, el quinto del segundo va a tender a resolver sobre este, y luego el quinto sobre el primero. Esto, claro está, lo podemos replicar sobre cada uno de los grados de la escala. La situación sería similar. Nosotros, por ejemplo, partiríamos del primero para ir hacia el segundo compás en el tercero. Fíjense que la ubicación de los acordes dominantes siempre estaría en el mismo lugar, en la parte débil. Y un punto importante a tener en cuenta también es que no deberíamos pensar a los dominantes secundarios con el cifrado de los grados diatónicos. Si bien se forman sobre estos, lo correcto es pensarlo funcionalmente, de manera que el quinto del tercero lo debemos pensar así y no como un séptimo con séptima menor. Lo mismo con el quinto del sexto. Más allá de que se forma sobre el tercero, lo debemos pensar justamente en cuanto a su función. El modo subyacente es algo muy importante porque nos indica cómo va a estar constituido la relación interválica y la estructura del acorde. Básicamente todos los dominantes secundarios se forman sobre el modo misolidio y en consecuencia van a tener una tercera mayor, una quinta justa, una séptima menor que junto con la tercera mayor va a formar el famoso tritono con el cual no podemos prescindir para la formación de los dominantes en general, y además la quinta justa que se tiene que formar entre el quinto y el primer grado, ya que de otra manera el modo no sería el mismo. Además, podríamos tener algunas licencias sin que se desvirtúe el modo misolidio, alterando la novena y la trecena, como vamos a ver a continuación. Por ejemplo, si nosotros tendríamos una escala menor armónica, el dominante secundario se formaría sobre el quinto grado de esta, como vemos aquí. Y fíjense que en este caso tendríamos tanto la trecena y la novena alteradas, ya que la trecena y la novena originalmente en el modo misolidio eran mayores o naturales y no menores. Aquí en esta filmina les comparto un cuadro comparativo
donde podemos constatar, según la cantidad de alteraciones, qué escala sería la escala subyacente. En el caso del misolidio, con una sola nota alterada, que sería la sexta, lo podríamos pensar a partir del quinto grado de la escala menor melódica. Y aquí sucede algo similar, nada más que con el agregado de la novena menor, que se formaría ahora a partir del quinto grado de la escala menor armónica, situación que se replica abajo, pero esta vez yendo hacia el tercer grado. Pueden sacar una captura de esta filmina, que ya la vimos en el video anterior si quieren. Y un punto importante que me quedé con ganas de desarrollar más fue el tema de las notas a evitar. Por un lado, tenemos que tener presente que la nota que siempre vamos a tener que evitar dentro de este tipo de acordes va a ser la que se da entre la novena menor, entre la tercera y la cuarta o la oncena. Esa nota nunca nos va a servir para agregarse armónicamente al contexto. Y se va a repetir en cada uno de los dominantes secundarios, en este caso sobre el quinto del segundo, si lo pensamos en do mayor. La diferencia es que vamos a tener otras novenas menores, como podemos ver aquí, entre la quinta y la sexta o la trecena, donde la novena menor no va a ser un inconveniente a nivel armónico, pudiéndose sumar al contexto. Y una situación similar va a suceder acá sobre el quinto del sexto, esta vez sobre mi 7, pensándolo en do mayor, donde si bien se va a dar la condición sine qua non, donde la novena menor que se da entre el tercer grado y el cuarto no se va a poder dar, sí en cambio se va a poder contar con la trecena menor e incluso con la novena menor propiamente dicha, que se forma hacia la fundamental del acorde. Podríamos concluir diciendo que cuando la novena menor se forma entre el primero y el segundo grado o el noveno grado, armónicamente la podemos sumar al contexto, lo mismo que entre el quinto y el sexto grado. No así cuando se forma entre la tercera y la cuarta, ya que se genera una situación indeseada a raíz de este semitono que se da, que termina neutralizando el efecto de la tercera, que es una nota del acorde y a su vez parte de tritono. Vaga la redundancia, este tipo de situación se da en todos los dominantes secundarios y la novena menor solamente la debemos evitar hacia la tercera, ya que como vimos anteriormente, tanto hacia la fundamental como hacia la quinta termina generando un efecto de mayor rugosidad y tensión que suma positivamente, dándole aún un poco más de fuerza a este tipo de acordes. Vamos a continuar ahora con los ejemplos del video anterior que me hubiera gustado que escuchen. En este primer ejemplo, lo que hago es empezar con el sexto grado de forma diatónica y luego alterarlo para convertirlo, como ven acá, en el quinto del segundo. Ese mismo procedimiento lo repito ahora con el segundo, que se vuelve a repetir, pero con la tercera alterada ahora ya como quinto del quinto, que es quinto del dominante. En este segundo ejemplo, a diferencia del anterior, comienzo con el primer grado, pero luego ataco directamente al quinto del sexto, que se forma, claro está, sobre el tercer grado, pero con la tercera alterada, como vemos aquí. Luego sí, el sexto lo tomo como pivot para luego volver a alterarlo y convertirlo en el quinto del segundo, como vemos aquí, que va a preceder, claro está, al quinto, que es el dominante, para resolver el primero. Y por último, en este ejemplo, es un
por decirlo de alguna manera, es el más complejo de los tres, ya que en ninguno de los casos ataco el dominante secundario a través de un acorde pivot. Directamente lo hago como vemos aquí, del primero al quinto del sexto, que en este caso tiene aparte la particularidad de que no va a resolver en esto. De esta forma, el dominante secundario forma algo parecido a una semicadencia, a una cadencia rota o evitada. Luego, del cuarto, paso directamente, sin ningún tipo de preparación ni acorde pivot, al quinto del segundo, para luego de ahí seguir al quinto y ahí al primero. Vamos a continuar con más ejemplos, ahora sobre temas y sobre dominantes secundarios que resuelven. Vamos a empezar por el quinto del cuarto. Acá elegí estos dos. Y básicamente la secuencia de esta se da sobre el estribillo y sobre el final aparece justamente el dominante secundario que se forma sobre el primer grado, alterándolo, para luego resolver en la repetición en el cuarto. En este ejemplo es similar al anterior. El dominante secundario aparece sobre el final de la secuencia y en ambos casos, como podemos ver, es prácticamente imperceptible, es como una sensación de continuidad, ya que el primero, de forma natural, ya sin tener el tritono, ya de por sí tiende a resolverse el cuarto. Vamos a escucharlo. En el caso del quinto, se da una situación parecida a la del cuarto, pero a lo mejor no tan imperceptible y suave como pasaba con el cuarto. Acá el dominante secundario también se da sobre el final de esta pequeña secuencia y lo vamos a escuchar. El quinto del segundo ya se puede percibir más la fuerza de este tipo de dominante, digamos que es como más característico, y sobre el mismo tema elegí esta secuencia. Fíjense que en ambos casos, que son exactamente iguales, se repite yendo predecido primero por el primero para luego ir al quinto del segundo, que forma la progresión segundo-quinto, para volver al primero y volver a repetir nuevamente el mismo procedimiento. Acá vamos a ver otro ejemplo sobre un tema similar en el carácter. Fíjense que también aparece sobre el final de la secuencia. A lo mejor no tan evidente como la anterior, pero fácil de reconocer. El quinto del sexto resultó ser, para mi sorpresa, el más abundante de todos. Probablemente la causa esté en que el sexto es el relativo y que en la mayor parte de los casos
busqué dominantes secundarios que se forman sobre escalas o temas del modo mayor. Vamos a escuchar 3 ejemplos de esta lista, como podemos ver acá. Y vamos a empezar por este tema muy conocido, Yours and Mine, donde ni bien empieza el tema, ya en el segundo compás pasa del primero directamente al quinto del sexto. Acá otro tema de un carácter muy de balada, muy conocido, melódico. Fíjense que también es una situación parecida, precedido por el cuarto grado, para luego ir directamente al quinto del sexto. Y por último, este ejemplo de un tema muy conocido, donde también, ni bien empieza el tema, ya en el segundo compás, precedido por su segundo relativo, que ya lo vamos a ver en otro video, podemos ver el quinto del sexto grado. Vamos ahora con el quinto del tercero, que de todos es el menos evidente. Elegí 2 ejemplos, de los cuales vamos a empezar por estos. Acá la situación ya no es tan obvia como en los demás. Hay que esforzarse un poco para reconocerlo, ya que por lo general y por lo que pude encontrar se dan en temas que armónicamente, bueno, ya son más sofisticados, más cargados. No obstante, bueno, este ejemplo lo vamos a escuchar. Y por último, este tema, que no lo vamos a escuchar, ya que el tema en sí es un poco ya bastante complejo, no siendo tan obvio mediante la audición reconocer este tipo de dominantes. Lo único que tengo para destacar, que aparece sobre el final, como vemos acá, precediendo a 2 secuencias que se van a suceder hasta resolver en el primero. Eso me pareció que tenía mucho valor y por eso decidí elegir este tema. Bien, y ahora vamos a terminar citando brevemente algo que eventualmente podría desarrollar a modo anexo en otro video, como es el comportamiento de los dominantes secundarios en resoluciones deceptivas, o sea, cuando no resuelven en el acorde diatónico esperado. Acá podemos ver algunos temas, y de todos estos les voy a compartir solamente un par. Este tema, Imagine, es muy conocido. Fíjense cómo luego del primer grado, que es precedido por su dominante primario, a su vez este va a ser seguido por el dominante secundario del sexto. Pero ¿qué pasa? No va a ir al sexto, sino al cuarto. De esta manera, por eso lo cito entre paréntesis, porque aparte la convención lo demanda, se va a generar este tipo de cadencia deceptiva. Este ejemplo, bueno, es un estándar de jazz. Acá no se da exactamente lo que debería ser una cadencia deceptiva, ya que, como vamos a ver en mayor detalle, vamos a ver cómo este dominante secundario, que en principio se presenta como el quinto del tercero, no resuelve en el tercero. Resuelve en algo parecido a una especie de tercero alterado, que no lo es, claro está, porque es a su vez otro acorde dominante, pero tampoco secundario, porque va a resolver finalmente sin un acorde dominante secundario del segundo. Esto lo vamos a ver en más detalle en el próximo video. Elegí compartírselo igual, como para aquellos que me siguen, dejarles picando una punta del siguiente tema. Y por último, bueno, este tema, que está en sol mayor, y fíjense cómo el dominante secundario, que debería resolver en el tercer grado,
que a su vez es precedido por su segundo relativo, que dicho sea paso también lo vamos a ver este tema en otro video, no va a resolver en el tercero, sino en el primero, generando esa especie de cadencia rota o evitada. Y valga la redundancia, no olviden que siempre los dominantes deceptivos van entre paréntesis. Bien, eso fue todo. Si me siguieron hasta aquí les estoy muy agradecido, y mucho más, claro está, si les parece que les generó algún valor y lo quieren difundir. Pueden dejar comentarios, ya que todo eso suma. Y nada más. Espero estar en contacto pronto ya con el próximo tema. Y muchísimas, pero muchísimas gracias.